variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta y distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. En esos temas se va a trazar el examen. Y una revisión de lo que es algunos modelos, los más populares, los más utilizables, modelos de distribución tanto para variable discreta como variable continua. Para discreta es la binomial, ¿no? La Poisson y la hipergeométrica, las más populares. Para la continua, la uniforme, bueno, todas, digamos, la exponencial y la normal. Revisemos a ver cómo vamos a encontrar el modelo matemático de un experimento aleatorio. El modelo matemático en esta unidad de variable aleatoria es encontrar el modelo probabilístico del experimento aleatorio. Ese modelo probabilístico tiene que cumplir con dos condiciones. Una condición que su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje X, tanto para variable discreta como para variable continua. La segunda condición, para la discreta, la sumatoria de la frecuencia relativa, que es sinónimo de frecuencia relativa, la f de x, tiene que ser igual a 1. Y en la continua, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la función por su diferencial también tiene que ser igual a 1. Las dos condiciones que tiene que cumplir la función de probabilidad, tanto para variable discreta como para variable continua. Otra vez, variable aleatoria no es más que una función, y esa función de probabilidad tiene que cumplir con dos condiciones. Uno, que su gráfica, tanto discreta como continua, tienen que estar siempre por encima del eje horizontal. Para la discreta con bastones, si han leído algunos. Y para la continua, una función continua, pues, ¿no? Donde el eje horizontal viene a ser ¿qué? Su asíntota horizontal. Una función continua. En cambio, la otra a saltos, salta con bastones, ¿no? Discreta, acepta a algunos valores dentro de un determinado rango. Y si es continua, no, acepta a todo el conjunto de los números reales. Y la segunda condición para la discreta, la sumatoria de f de x igual a 1. ¿Qué es f de x? Es sinónimo de frecuencia relativa. Para que el experimento sea consistente, esa sumatoria, esa condición, tiene que ser igual a 1, que es sinónimo de frecuencia relativa. Y para la continua, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la función por su diferencial nos tiene que dar igual a 1. A ver, encontramos la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. ¿Qué modelo matemático? ¿Qué modelo matemático saldrá de este experimento aleatorio cuando yo lanzo un dado una sola vez? Dependerá. Echa la ley, echa la trampa. 2 veces, 3 veces. En este caso vamos a lanzar una sola vez. Determine la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. Aquí yo tengo que primero saber qué es el espacio muestral y qué es el evento. El espacio muestral, todos los resultados que salen del experimento aleatorio. Y el evento, lo que uno desea que salga de él. Y además tengo que utilizar el concepto de probabilidades, porque no hay otro camino. Probabilidades. Número de resultados favorables sobre número de resultados posibles y generalmente expresados en tanto por ciento. Ya, pero ese es otro tema.
hallemos el modelo probabilístico, la función de probabilidad, una función que tenemos que asignarle valores a la variable aleatoria. A ver, una revisión. Variable aleatoria discreta. Y aquí tenemos que hallar el modelo probabilístico del experimento aleatorio. Y el experimento aleatorio es lanzar un dado. A ver, ¿qué modelo será? Creo que va a ser una función constante, ¿sí? ¿No es cierto? Porque tengo la misma probabilidad de sacar cualquier lado. La probabilidad de éxito es un sexto para cualquier lado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Sí, recurrimos entonces a uno de los experimentos aleatorios más sencillos que tenemos en nuestro curso de estadística, que será lanzar un dado y vamos a anotar todos los resultados posibles de este experimento aleatorio de ese ladito, en ese conjunto, pero de manera gráfica, empleando figuritas por ahora, ¿ok? Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara del dado que tiene un puntito. A lo mejor nos toca esa otra cara de allí. A lo mejor la cara del dado que tiene 3 puntitos. De repente, esa otra cara. De repente nos toca la cara del dado que tiene 5 puntitos. Y con un poco de suerte nos toca la cara del dado que tiene 6 puntitos. Listo ya, ese conjunto. Ahí tenemos, ¿qué cosa? Ahí tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. ¿Y eso cómo se llama? Se llama espacio muestral. Y se representa con la letra S mayúscula. A continuación, entra en escena nuestra variable aleatoria. Sí, vamos a definir la variable aleatoria x como el resultado de lanzar un dado. ¿Ok? No lo olvides. Nuestra variable aleatoria x será el resultado de lanzar un dado. Y vamos a anotar de ese ladito, en ese conjunto, los valores del rango de esta variable aleatoria. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué cosa vamos a tener en ese conjunto? Uy, ¿será que ahí vamos a tener alguna fórmula rara? ¿Un teorema complicado o algo de hayas escuchado antes? ¿No? Solamente tenemos que recordar que una variable aleatoria es una función que asigna un número real al resultado de un experimento aleatorio. Entonces a cada una de las figuritas le vamos a asignar un número real. A la cara del dado que tiene un puntito le asignamos el número 1, siempre un número real. A la cara del dado que tiene 2 puntitos le asignamos el número 2. A la siguiente el número 3, a la siguiente el número 4, a la siguiente el número 5 y por último el número 6. Y listo, ya tenemos ahí completo el rango de nuestra variable aleatoria x, que son simplemente números reales. Mucha atención, porque la variable aleatoria, esa va con letra mayúscula, por eso ahí tenemos al x mayúscula. Mientras que los valores de la variable aleatoria en su rango siempre van con la letra chiquita, van con la letra minúscula. Por eso ahí tenemos la X minúscula. Vamos bien por ahora. Ahora se viene la parte más interesante. Mira, mucha atención. Función de probabilidad de variable aleatoria discreta. ¿Tenemos ya la variable aleatoria discreta? Ya la tenemos. Porque X no es cualquier variable aleatoria. No. Es una variable aleatoria discreta. Porque puede asumir un número contable de valores en su rango. Vamos a contar la cantidad de valores que tiene en su rango. Nuestra variable aleatoria x tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores posibles. Los pudimos contar sin ningún problema. Si tú quieres estudiar un poquito más de variables aleatorias discretas y continuas, encontrarás el video de ese ladito. Bien. Variable aleatoria discreta, porque usted puede contar un resultado, 1, un resultado, 2, 3, ¿no? Y no se olvide que una variable aleatoria es una función. Lógicamente ahora hay que asignar después valores a los resultados del experimento, ¿no? Y ahora vamos avanzando con nuestra gráfica. Viene la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria discreta x. Y mira, esta función de probabilidad parte ¿de dónde? De los valores de la variable aleatoria. ¿Y dónde termina? En ese conjunto. Ahí tenemos su rango. ¿Y qué cosa vamos a tener en el conjunto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Recurrimos a nuestros libros de cálculo o a nuestros libros de astronomía? No, recurrimos a la definición. Mira, función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. ¿Ya tenemos los valores de la variable aleatoria? Ya está. ¿Qué nos falta? Asignarle probabilidades. Nada más. A cada uno de los valores de la variable aleatoria le vamos a asignar su respectiva probabilidad.
Empezamos y para ello necesitamos la formulita de probabilidad, la más fácil. Probabilidad de que ocurra el evento A es igual a número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Arrancamos con la probabilidad de que nuestra variable aleatoria X tome el valor de 1. Eso será la probabilidad de obtener la cara que tiene un puntito al lanzar nuestro dado. ¿Se entiende? Probabilidad de que X tome el valor de 1 será la probabilidad de obtener la cara del dado que tiene un puntito. Si es que lanzamos nuestro dado, ¿cuál es el número total de casos posibles? La parte de abajito de la fórmula. Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara del dado que tiene un puntito. A lo mejor la cara del dado que tiene 2 puntitos. A lo mejor la que tiene 3 puntitos, la que tiene 4, la que tiene 5, la que tiene 6 puntitos. Tenemos 6 casos posibles. Por eso ahí viene un 6. De esos 6 casos posibles, ¿cuáles son los casos favorables? De esas 6 caras, ¿cuántas tienen un solo puntito? Una sola cara. Y ya está, colocamos un 1 ahí. 1 de 6 casos posibles, un sexto. Por eso, al X igual a 1, le asignamos una probabilidad de un sexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al valor de la variable aleatoria le asignamos una probabilidad. Eso es lo que hace la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Nada más. ¿Sí? Para eso usted tiene que recordar que, a ver, conceptos de probabilidad. El evento, este es el espacio muestral, el rango. Ahora sí, al final y al cabo, lo que tenemos que asignarle ahora para encontrar nuestro modelo probabilístico es asignarle pues probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Ya le hemos asignado valores a los resultados del experimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este no es el modelo. Estos no son los valores de la variable aleatoria. Ahora sí, asignémosle, utilicemos el concepto de probabilidades. Este es el caso en la definición. Hay 3, ¿no? Tres definiciones de probabilidad. Definición clásica o a priori, esta. Definición de frecuencia relativa, H. Y definición subjetiva. Aquí tenemos que utilizar la definición clásica o a priori, que habla del evento sobre el espacio muestral, evento, número de resultados favorables, este espacio muestral, número de resultados posibles que salen del experimento aleatorio. Pero lo que queremos es encontrar nuestro modelo, el modelo probabilístico. Esa es la primera parte. Sí. En cambio, cuando entramos a la parte de distribuciones de probabilidad, no, pues ahí ya tenemos nuestro modelo. Ahora, él se va a acomodar al experimento aleatorio. Siguiente valor. Con este se va a terminar de entender. Mira, ¿cuál será la probabilidad de que nuestra variable aleatoria X tenga el valor de 2? Uy, eso será la probabilidad de obtener la cara que tiene 2 puntitos al lanzar nuestro dado. Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara que tiene un puntito, 2, 3, 4, 5, o a lo mejor la cara que tiene 6 puntitos, 6 casos posibles, ¿ok? Y los anotamos de ese ladito, ahí abajito. Y de esas 6 caras, ¿cuántas caras tienen 2 puntitos solamente? Una sola cara. 1 de 6 casos posibles, un sexto. Y lo anotamos, por supuesto, ahí también en nuestro conjunto, en nuestro rango de nuestra función de probabilidad de la variable aleatoria X. Bien, ¿sí? Al 2 le hemos asignado una probabilidad de un sexto. Al 3, ¿qué probabilidad le vamos a asignar? ¿Cuál es la probabilidad de obtener la cara con 3 puntitos al lanzar el dado? También es un sexto. Yo sé que a estas alturas ustedes ya son unos monstruos en probabilidades. Al 4 le asignaremos también un sexto. Al 5 le vamos a asignar un sexto. Y al 6 le vamos a asignar un sexto. ¿Y listo? Este es el modelo probabilístico. Esta tiene que cumplir con 2 condiciones. La sumatoria tiene que dar 1, un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, 1. Y su gráfica por encima del eje horizontal. Los bastones son del mismo tamaño. Por eso es una función constante. Es una función constante. Bien, a ver. Ya tenemos ahí completa nuestra función de probabilidad de la variable aleatoria discreta.
parte de ese conjunto donde están los valores de la variable aleatoria y termina en ese conjunto donde están las probabilidades a las cuales les vamos a asignar la nomenclatura f de x. Y listo, ya tenemos nuestra función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. ¿Fue difícil? No tan difícil, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos a complicar un poquito más y nos vamos a volver más elegantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a nuestra función de probabilidad la forma en la cual aparece en los libros. Para ello, nos olvidamos de ese primer conjunto y nos quedamos solamente con esos dos. Y con ellos dos vamos a construir una tablita, en la cual en la primera fila vamos a ir colocando los valores del rango de la variable aleatoria. ¿Ok? Los valores de x. Tabla de distribución de probabilidades, ¿no? Aquí tanto para la variable como para la función, y con ello hay que graficar seguramente, allá la función de distribución acumulada, allá la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. Una tabla pequeña que se llama tabla de distribuciones de probabilidad, ya no como en estadística uno que se llamaba tabla de distribución de frecuencias. Aquí es de probabilidades, porque ahora esta función de densidad es nuestro modelo probabilístico. Horizontal o vertical, usted puede tratarlo como desee. En la segunda fila vamos a colocar los valores de f de x, de las probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, al número 1, colocamos ahí el número 1 para x. ¿Qué valor de f de x le corresponde? 1/6. Ya está. Al número 2, ¿qué valor de f de x le corresponde? 1/6. Al número 3 le corresponde 1/6. Al número 4 le asignamos 1/6. Al número 5 le asignamos 1/6. Y al número 6 le asignamos 1/6. Y listo. Ya tenemos nuestra función de probabilidad del resultado de lanzar un dado, pero esta vez expresada mediante una tabla o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su probabilidad. ¿Es la única forma? No. También se puede expresar la función de probabilidad, también se puede representar la función de probabilidad de manera gráfica, y vamos a hacerlo con nuestra función del resultado de lanzar un dado, con nuestra función f de x. Para ello vamos a emplear un diagrama de barras. No lo olvides, un diagrama de barras. Y este diagrama de barras va a estar compuesto por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal, ¿qué vamos a colocar? En el eje horizontal vamos a colocar los valores de nuestra variable aleatoria x, del resultado de lanzar un dado. Si es que lanzamos nuestro dado, pues puede que nos salga 1, 2, 3, 4, 5, o que nos salga 6. Y por otro lado, en el eje vertical, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar los valores de f de x, que recuerda, asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo será la barrita de nuestro diagrama cuando x vale 1? ¿Hasta qué altura irá? Cuando x vale 1, f de x, ¿cuánto vale? Ya lo habíamos calculado, 1/6. Por eso colocaremos una barrita que se eleva hasta 1/6. La probabilidad de que x sea 1, ¿cuánto es? 1/6. Ahí lo leemos, ¿sí? El valor de f de x cuando x es igual a 1 es 1/6. Vamos ahora con la segunda barrita. ¿Cómo será la barrita cuando x es igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado? Ya lo teníamos en nuestra tablita, ¿verdad? Y era 1/6. Por eso ahí en x igual a 2 colocaremos una barrita que se eleva hasta 1/6. Y nos dice que la probabilidad de obtener un 2 al lanzar el dado es 1/6. Para x igual a 3, la barrita también se elevará hasta 1/6. Para x igual a 4, 1/6. X igual a 5, 1/6. Y x igual a 6, 1/6. Y ya está. ¡Qué bonito! Ahí tenemos a nuestra función de probabilidad f de x expresada, representada de manera gráfica. Ya, aquí están las dos condiciones. La primera condición, no importa el orden. La sumatoria de esta función le tiene que dar 1. Y por otra parte, la gráfica de f de x por encima del eje horizontal. Estas son para variable discreta, entre 1 y el 2 de 500 números. Pero tampoco uno cuenta por 1.34, no cuenta así, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y es una función de qué tipo? Constante, una función constante. La función de densidad. En esta primera parte usted tiene que hallar
con los datos del modelo probabilístico. ¿Qué le falta a esto? Su esperanza, su varianza, su acumulada. Y para ello hemos empleado un diagrama de barras. Y si bien una función de probabilidad se puede expresar mediante una tabla o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su respectiva probabilidad o de manera gráfica empleando un diagrama de barras, por lo general una función de probabilidad se expresa mediante una fórmula. Vamos a encontrar la fórmula para nuestra función f de x. Luego de analizar las probabilidades que ya hemos calculado, tenemos que llegar a algo como, por ejemplo, se me ocurre, voy a disparar así, cualquier cosa. F de x igual a x más 2 entre 10. Ese es un ejemplo de fórmula. Otro ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 5 entre 25. ¿Ok? O de repente algo más sencillo como que simplemente f de x igual a 1/3. Vamos a borrar esos ejemplos. Eran solamente para ver cómo lucen algunas fórmulas. Vamos a encontrar la fórmula verdadera para nuestro ejemplo de la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. ¿Cómo sería? Empezamos a analizar nuestra tablita. Mira, f de 1, es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 1, es igual a ¿cuánto? El resultado de obtener 1 al lanzar un dado, 1/6. F de 2, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 2, ¿cuánto es? Ahí ya lo tenemos en la tablita, lo calculamos hace ratito con la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado. Como resultado, eso es 1/6. Para f de 3, f de 4, f de 5 y f de 6 se repite exactamente la misma historia. 1/6, ¿ok? De manera general, vamos a decir lo siguiente. F de x, es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x, mayúscula, tome un determinado valor, x chiquita, es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a 3/8? ¿Es igual a 1/2? No, ¿verdad? Si ahí tenemos 1/6, siempre f de x va a ser igual a 1/6. Y lo anotamos de ese ladito. ¿Ok? F de x es igual a 1/6 y listo. Ya tenemos nuestra función de probabilidad expresada mediante una fórmula para el resultado. Esto es lo más importante. ¿Sí? Usted tiene que llegar a esto. Sin esto usted no va a trabajar. Si no llega, usted no llega a determinar su modelo probabilístico del experimento aleatorio, no se puede hacer nada porque la acumulada depende de ella. La esperanza depende de ella. La varianza depende de ella, ¿no? O sea, no. Esto es lo primero que se tiene que encontrar. Su modelo probabilístico. En este caso, una función constante. Y una función constante, pues, en este caso particular, es 1/6. La función constante. Resultado de lanzar un dado. De manera general, siempre hay que recordar que f de x es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula sea igual a un determinado valor x chiquita, x minúscula. Es importante recalcar ahí que f de x viene de una probabilidad, no de cualquier valor que se nos ocurrió por ahí, no, viene de una probabilidad, ¿sí? Complicamos ya esto un poquito más, pero esto es lo último, esto es lo último y de ahí te prometo que ya arrancamos con los problemitas, que es lo que todo el mundo quiere ver. Hay un par de condiciones que una función de probabilidad tiene que cumplir. Sí, la función de probabilidad tiene que cumplir las siguientes condiciones sí o sí. Mira, condición número 1. La probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1, siempre. Por eso vamos a decir que f de x se encuentra entre 0 y 1, en ese intervalo siempre, ¿ok? Incluyendo esos dos extremos. ¿De dónde viene esto? Habíamos estudiado ya en nuestro capítulo de probabilidades que el valor de la probabilidad siempre está en ese intervalo, entre 0 y 1. Condición número 2. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. No importa lo que pase, así llueve o truene, la sumatoria de f de x para todo valor de x tiene que ser 1. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Tiene que ser 1. ¿Y esto de dónde viene? Habíamos estudiado también en nuestro capítulo, en nuestro cursito de probabilidades, que la sumatoria de probabilidades de todos los eventos posibles siempre es 1. Y ahí viene. Vamos a verificar que efectivamente estas dos condiciones se cumplen para nuestro ejemplo. ¿Será que se cumplen? ¿Será que no se cumplen? Uy, pero si no se cumplen es que hicimos algo mal y tenemos que empezar desde cero este video. Primera condición, la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. Pues como siempre es 1/6, solamente vamos a colocar ahí 1/6 y 1/6 se encuentra en el intervalo que buscamos entre 0 y 1, sí, sin ningún problema. Se cumple la primera condición. ¿Por qué? Porque los valores que tenemos ahí en f de x siempre tienen que estar entre 0 y 1. Y aquí tenemos siempre 1/6.
Todos cumplen sin ningún inconveniente. Segunda condición, la suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos para f de x? Tenemos un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Los tenemos que sumar, ¿sí? La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Y si sumamos todas esas fracciones, ¿cuánto nos va a quedar? Atención, mira, nos va a quedar lo siguiente. Todas estas fracciones tienen el mismo denominador 6, por eso ahí abajito en el denominador colocamos un 6. Y arriba tenemos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Eso sería 6 entre 6, eso sería 1. Se cumple la segunda condición, todo en orden, todo en paz. Felizmente estamos bien. Hay otra cosa súper importante que te tengo que mencionar porque yo sé que muchos ya se lo están preguntando. Y es que en algunos libros la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta la encontrarás como función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. Mientras que otros libros dicen, no. Mira. La función de probabilidad es la formulita y distribución de probabilidad es la tablita. Tú no te compliques mucho y simplemente cree a lo que te diga tu profesor y trabaja con este enfoque. Aquí, en nuestras clases, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que una función de probabilidad se puede representar mediante una tablita o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su respectiva probabilidad de manera gráfica empleando un diagrama de barras, pero por lo general se representa mediante una fórmula. Ahora sí, vamos con los problemas. Aquí tiene información de este video, hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas de variables aleatorias. Vamos a resolver juntos el problema. Si la siguiente función es una función de probabilidad y nos dicen que f de x es igual a x al cuadrado más 5 dividido entre 50 y que además nuestra variable aleatoria x en su rango toma los siguientes valores 1, 2, 3 y 4. Otra vez, determina si la siguiente función es una función de probabilidad. ¿Cómo verificamos que efectivamente una función sea una función de probabilidad? ¿Te acuerdas? Tenía que cumplir dos condiciones. La primera condición es que la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. F de x siempre va a estar en ese intervalo, entre 0 y 1, incluyendo a esos dos extremos. La segunda condición, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Ya te olvidaste como yo? No, la segunda condición era que la suma de la probabilidad de todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Vamos a verificar que efectivamente esas dos condiciones se cumplan para la función que tenemos aquí en nuestra pizarra. Mira, f de x igual a x al cuadrado más 5 entre 50. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que encontrar las diferentes probabilidades. Tenemos que encontrar las probabilidades asignadas a cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria. Por eso, de este ladito, vamos a realizar una tablita en la cual en la primera fila vamos a colocar los valores del rango de nuestra variable aleatoria, x. Y en la segunda fila, los valores de las probabilidades f de x. ¿Qué valores puede tener x? Aquí nos dice x tiene los siguientes valores 1, 2, 3 y 4 y nos encontramos de este ladito 1, 2, 3 y 4. Perfecto, ya avanzamos un poquito si quieren, Ahora los valores de las probabilidades f de x, ¿cómo los calculamos? A partir de esta fórmula. Vamos a la fórmula. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál será el valor de f de x cuando x es igual a 1? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a usar por aquí el cálculo. Es bastante sencillo. Simplemente seguimos lo que nos dice la fórmula. La fórmula nos dice f de x igual a x al cuadrado más 5 dividido entre 50. Pero a mí me gusta leerlo de esta manera. F de algo es igual a algo al cuadrado más 5 dividido entre 50. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Mira. F de 1 va a ser igual a ¿qué? No te olvides, f de algo es igual a algo elevado al cuadrado más 5 dividido entre 50. F de algo es igual a ese algo, ¿no?, elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, ¿verdad? Simplemente estamos tabulando, algo así como lo que ya habíamos hecho antes, encontrar los valores numéricos de nuestra función. 1 al cuadrado, eso sería 1.
le sumamos 5 y lo dividimos entre 50. 1 más 5, eso sería 6 y lo dividimos entre 50. ¿Se puede hacer algo más? Claro que sí. Le podemos aplicar nuestra famosa técnica 372. La simplificación, porque vamos a hacer lo siguiente. Mitad de 6, eso sería 3. Y mitad de 50, eso sería 25. Nos quedamos entonces con que esta fracción ya simplificada es 3 entre 25. Y por supuesto lo tenemos que anotar en nuestra tablita. Por aquí. ¿Cuál es el valor de f de x cuando x es 1? F de 1, 3 dividido entre 25. Ahí está, 3 dividido entre 25. Lo colocamos con esta barrita inclinada, pero es lo mismo, Ambas expresiones denotan una fracción. Bien, ahora el segundo valor de f de x, la segunda probabilidad. ¿Cuál será el valor de f de x cuando x vale 2? Lo calculamos por aquí y ahora, como ya tú sabes cómo se hace, pues lo hacemos mucho más rápido. Mira, f de 2 viene por aquí. No te olvides que f de algo es igual a algo al cuadrado más 5 dividido entre 50. F de 2 será 2 elevado al cuadrado más 5 dividido entre 50. Ya está, lo hacemos mucho más rápido ahora. 2 al cuadrado, 4, le vamos a sumar 5 y lo dividimos entre 50. 4 más 5, eso nos quedaría 9 partido dividido entre 50. Y listo. Por supuesto, lo tenemos que anotar también en nuestra tablita. 9 dividido entre 50. F de x cuando x es igual a 3. ¿Cómo se calcula? Con la formulita. Es la única que hay. No hay ninguna otra. No hay manera de cambiar de fórmula. Toca otra vez color azul. Viene por aquí f de 3. No hay que olvidarnos que f de algo es igual a algo elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. 3 al cuadrado, eso sería 9. Le sumamos 5 y le dividimos entre 50. Eso nos quedaría, ¿cuánto? 9 más 5, eso sería 14. Partido entre 50 y podemos simplificar. Claro que sí. Otra vez, nuestra simplificación. Bien, ahora, mitad de 14, eso sería 7. Y mitad de 50, 25. Mitad de arriba, mitad abajo. Y por aquí nos quedaría 7 dividido entre 25. Nos falta anotarlo en nuestra tablita. 7 dividido entre 25. Y ya, la última, f de 4. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a anotarlo por aquí. F de 4. Bien, f de 4. ¿A cuánto va a ser igual? No te olvides, f de algo es igual a ese algo elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. De ahí lo sacamos, ¿ok? Esto va a ser igual a lo siguiente. 4 al cuadrado, 16. Le sumamos 5 y lo dividimos entre 50. 16 más 5, eso sería 21 dividido entre 50. Y listo, ya está. Vamos a anotarlo también por aquí. Ya, mucha atención. A ver, el anterior nos había quedado 7 entre 25. Vamos a colocar este 5 más bonito que me quedó feo. Y este de aquí, 21 entre 50. 21 entre 50. Y ya está. Ya tenemos todos los valores de f de x. Ahora sí, verificamos que nuestras dos condiciones se cumplen. ¿Cuál era la primera condición? ¿Te acuerdas de la primera condición? Era que la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. Tenemos que verificar que efectivamente f de x se encuentre en este intervalo siempre. Cada uno de los valores de f de x tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Empezamos con 3 entre 25. 3 entre 25 es mayor o igual a 0, claro que sí. Y además, ¿es menor o igual a 1? Sí, porque el 3 es menor que el 25. Se cumple. Vamos por aquí. F de 2, 9 entre 50. ¿Pertenece a este intervalo? 9 entre 50 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Sí. 9 entre 50 es mayor o igual a 0, efectivamente. 9 es menor que 50, entonces es menor o igual a 1. 7 entre 25 se encuentra en este intervalo, sí, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y por último, 21 entre 50, cumple con este intervalo, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, sí. Ahora pues verificamos que la primera condición se cumple. Vamos bien por ahora. Segunda condición, ¿te acuerdas cuál era? La segunda condición era que la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Entonces, la suma de las f de x para todos los valores de la variable aleatoria tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 1. Vamos a verificar que eso se cumpla en nuestro caso. Entonces vamos a trabajar por aquí. Vamos a encontrar la sumatoria de las f de x. Simplemente vamos a tomar todas las f de x
y las vamos a sumar, nada más. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Mira, ¿cuánto nos va a quedar? Nos queda lo siguiente. Vamos a tomar todas las f de x y las sumamos. Empezamos con 3 entre 25. Viene por aquí 3 entre 25. Y lo sumamos con la siguiente f de x, 9 entre 50. 9 entre 50. La siguiente fracción que tenemos, 7 entre 25. Esa viene por aquí. La última, 21 entre 50, f de 4. Y ya está. Vamos a sumar. Vamos a ver los denominadores. 25, 50, 25, 50. Dividido como un múltiplo de 25 y 50, eso es 50. Y lo vamos a anotar de este ladito. Bien. 50 entre 25, eso sería 2. Multiplicado por 3, nos quedaría 6. Bien. 50 entre 51, por 9, 9 más. 50 entre 25, eso sería 2 por 7, 14. Más 50 entre 50, 1 por 21, 21. Ya está. Y esto nos va a quedar, ¿cuánto? Aquí arriba, ¿qué tenemos? 6 y 9, eso sería 15, y 14, eso sería 29. 29 más 21 nos quedaría 50. Y aquí abajito, 50. Y 50 entre 50, eso es 1. ¡Excelente! Se cumple la segunda condición, la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. ¿Nos quedó 1? Sí. Se cumplen las dos condiciones, entonces hemos verificado que efectivamente f de x es una función de probabilidad. Ya, en resumen, esto sirve para variable aleatoria discreta. La función de probabilidad tiene que cumplir con las dos condiciones de su gráfica por encima del eje horizontal, ¿no? Positivos. Y la función, la sumatoria para todo el valor de x, para todos los valores de x en su función, para todo x en su función tiene que ser igual a 1. Y a ver, si tiene una consulta, hágala. Variable aleatoria discreta. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar un problemita más de función de densidad de probabilidad. Ejercicio 14 de la guía dice lo siguiente. Sea la variable aleatoria continua x la demanda anual de mate gaseosa en millones de litros. La función de densidad de x es la siguiente, la tenemos por aquí. f de x es igual a c multiplicado por x al cuadrado si es que x se encuentra en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Si es que x no está en ese intervalo. En caso contrario, f de x vale 0. Otra vez, para que se... Esta es la nomenclatura, ¿no? Esta es la función ya, función de densidad. Función para variable aleatoria continua. Funciones seccionadas. Esta función solamente será válida entre 0 y 2. Y en otro lugar, 0. Entienda bien, ¿sí? Si es que x está en el intervalo que va desde 0 hasta 2, f de x vale c por x al cuadrado. Si es que x no está en este intervalo, es decir, en caso contrario, f de x vale 0. Apartado A, nos piden calcular el valor de la constante c, un clásico, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con la variable aleatoria continua x, que es la demanda anual de mate gaseosa en millones de litros. La mate gaseosa es mi gaseosa, que pronto va a estar disponible en todos los supermercados. A esa botellita de ahí tú le echas un poquito de sal, pimienta, comino, media taza de leche y la dejas al sol durante 3 días y sabe pero riquísimo, ¿eh? Entonces, mira, ¿qué más vamos a hacer? Aquí tenemos ya la función de densidad de x y apartado A, calcular el valor de la constante c. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el valor de la constante c? Problema clásico, ¿eh? Tenemos que recordar un poquito de teoría, no tenemos otra opción. Habíamos visto que la función de densidad de probabilidad nos iba a ayudar a calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua asuma un valor dentro de un intervalo, ¿sí? Y habíamos estudiado también que toda función de densidad iba a cumplir siempre, así llueve o truene, con dos condiciones. Tenemos entonces dos propiedades. ¿Cuál era la primera condición? ¿Con propiedad? La primera condición era que los valores de f de x iban a ser mayores o iguales a 0 para todo valor de x. No lo olvides, f de x no puede tomar valores negativos, pero no era la única. Había una segunda
segunda condición. ¿La recuerdas? Uy, sí, tenemos que recordar la segunda, porque esa primera condición no nos va a ayudar en nada a calcular el valor de C. Pero la segunda, vamos a colocarla por aquí con mucha fe. Esta sí que nos va a ayudar. La segunda condición, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? La segunda condición era algo del área. A ver, ¿quién me la dice? La segunda condición era que el área bajo toda la curva de densidad, ¿a cuánto iba a ser igual? ¿Te acuerdas? Área bajo toda la curva de densidad iba a ser igual a ¿cuánto? ¿A 2? ¿A 3? El área bajo toda la curva de densidad iba a ser igual a 1. Y la ponemos ahí bien grandota. Entonces, vamos a trabajar con el área bajo toda la curva de densidad. ¿Y dónde está la curva de densidad? No está, pero no hay ningún problema, porque nosotros nos estamos convirtiendo, estamos en camino a ser unos monstruos de las gráficas. Y yo tengo listo por aquí mis dos ejes. En el eje horizontal vienen los valores de la variable aleatoria continua x, mientras que en el eje vertical vienen los valores de f de x. La pregunta es, ¿qué forma va a tener nuestra curva de densidad? ¿Tendrá esta forma? ¿Tendrá esta forma? ¿Tendrá esta forma? No lo sabemos. Por eso no nos va a quedar otra opción que realizar una pequeña tabulación y colocar algunos puntitos de referencia aquí en nuestra gráfica. Vamos a venir de este ladito y yo ya tengo lista mi tablita. Atención, en la primera columna vienen los valores de la variable aleatoria continua x, ¿sí? Mientras que por aquí vienen los valores de f de x. Al final vamos a colocar los pares ordenados formados por, primero se coloca el valor de x, luego viene punto y coma, el valor de f de x. Excelente, qué bonito. Todo bien ordenadito, ¿sí? Valores de x. ¿En dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero con esta línea que está aquí arriba. F de x es igual a c por x cuadrado si es que x se encuentra en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Solamente con ese intervalo, vamos a trabajar entre el 0 y el 2. Lo otro lo dejamos para más adelante porque es más sencillito. Este es lo más difícil. Entonces, valores de x comprendidos en ese intervalo que va desde el 0 hasta el 2. Ya sé, trabajemos con el 0, con el 1 y con el 2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale f de x para cada uno de estos valores de x? Como vamos a trabajar en el intervalo que va desde 0 hasta 2, f de x siempre va a ser igual a c, la constante que queremos calcular, multiplicada por x al cuadrado, y lo voy a anotar por aquí, f de x va a ser igual a c, la constante, multiplicada por x al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, primera pregunta, ¿cuánto vale f de x cuando x vale 0? Muy fácil, Jorge, es c por x al cuadrado. ¡Oh, qué bonito! Entonces colocamos sobre aquí el c y lo vamos a multiplicar por x. ¿Pero cuánto vale x? Ya no coloco x, coloco este valor de aquí, 0, y lo elevamos al cuadrado. Esto sería c, 0 al cuadrado, eso es 0. Y c por 0 sería c, no, ¿verdad? Sería 0. ¿Y cuál es el par ordenado? El par ordenado, primero el valor de x. ¿Cuánto es el valor de x? Aquí está. Luego viene punto y coma, valor de f de x. ¿Qué nos ha quedado? 0. Y ya está el primer valor. En un ratito más lo vamos a pasar a nuestra gráfica. Segunda pregunta. ¿Cuánto vale f de x cuando x vale 1? Pues muy fácil, es c por x al cuadrado. Entonces colocamos el c y lo multiplicamos por el valor de x, que es 1, elevado al cuadrado. C por 1 al cuadrado, que eso es 1, nos quedaría c. Para ordenado, primero viene el valor de x, 1, punto y coma el valor de f de x, que nos ha quedado c. Y por último, ¿cuánto vale f de x cuando x vale 2? F de x es c multiplicado por x, que vale 2 elevado al cuadrado. Esto sería c, 2 al cuadrado sería 4. El orden de los factores no altera el producto y entonces esto sería 4c. Primero colocamos el valor de x, que es 2, y luego el valor de f de x. 4c, 4 casa. Estos tres puntitos los tenemos que pasar a nuestra gráfica. Así que acompáñame de este ladito. Primer valor, primer par ordenado, 0 punto y coma 0. 0 para x y 0 también para f de x. Ese puntito estaría por aquí. Muy bien. Segundo punto, 1 punto y coma c. Lo trasladamos a nuestra gráfica. 1 para x y c para f de x. ¿Dónde está c? Interesante. Pues exactamente, no lo sé. Voy a colocarlo por aquí. Vamos a decir que aquí se encuentra c. Ahí está, ahí está. Entonces, 1 punto y coma c. ¿Dónde estaría ese puntito? 1 para x
x y c para f de x. Por aquí, ¿sí? ¿Se ve? ¿Deseas que coloque algunas líneas guía muy rapidito? Bueno, no hay problema. Viene, 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 viene. Y por aquí, viene, viene. ¿Listo? Último puntito, 2.4c. Entonces tendríamos 2 para x y 4c. ¿Dónde va a estar el 4c? Qué buena pregunta también. Mira, aquí tenemos 1c, 2c, 3c, 4c. 4c va a estar por aquí. Entonces colocamos ahí el 4c. ¿Dónde era? 1c, 2c, 3c, 4c. 4c vendría por aquí. Ya está. Y 2.4c sería 2 para x y 4c para f de x. El puntito estaría por aquí. Voy a colocar ahora unas líneas guía. Y ahora sí se ve bien claritos estos 3 puntos ya en nuestra gráfica. 0.0 por aquí, 1.c de este ladito y por último 2.4c ese está por acá. Uy, 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 mira, ahora sí tenemos que unir estos puntitos. Si tú deseas puedes tabular una mayor cantidad de puntos, pero siempre trabajar en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Podrías trabajar con 1,5 o con 1,7, pero con estos 3 va a ser suficiente. Esta es la parte más complicada para mí, pues soy terrible graficando. A ver, vamos a intentarlo y nos quedaría más o menos esta forma. Ahí está, más o menos nos queda esta forma de aquí. Y es un pedacito de parábola, que de dónde viene, de esta cuadrática. Excelente, excelente. Ya está, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos entonces esta primera parte de la gráfica completa. Vamos a ir para acá. ¿Qué nos dice? Nos dicen lo siguiente: f de x va a ser igual a 0 en caso contrario. Es decir, cuando estamos fuera del intervalo, fuera de este intervalo que va desde 0 hasta 2, fuera, f de x vale 0. Entonces, mucha atención con lo que vamos a hacer ahora. Cuando estamos fuera del intervalo que va desde 0 hasta 2, f de x vale 0. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? Cuando x vale menos 1, f de x vale 0. Entonces aquí colocamos un puntito. Cuando x vale menos 0,5, ¿cuánto vale f de x? Vale 0. Atención, ¿sí? Si es que estamos fuera de este intervalo. En caso contrario, f de x vale 0. Cuando estamos por aquí, fuera de este intervalo, que va desde 0 hasta 2, y lo vamos a marcar fuera de este intervalo, ¿cuánto vale f de x? Vale 0. Ahí está, mira. Ahora voy a unir estos puntitos que están a la izquierda del 0. Entonces venimos y los unimos. Ahí está, de color azul. Bueno, voy a borrar esta línea negra para que quede un poquito mejor. Ahí está. Borramos esta partecita y listo. Ahí tenemos ya esta parte de nuestra gráfica. Muy bien, listo. Se viene, por supuesto, hasta el infinito negativo. Ya está. ¿Qué más podemos hacer? Todavía no hemos terminado. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Ya hemos trabajado a la izquierda del 0, pero nos falta trabajar a la derecha del 2. No te olvides, estamos trabajando fuera del intervalo que va desde 0 hasta 2. Entonces nos falta trabajar aquí a la derecha del 2. Uy, por ejemplo, cuando x vale 3, f de x ¿cuánto vale? 0. Cuando x vale 2,5, que está más o menos por aquí, f de x vale 0. Por aquí, 2,25, f de x vale 0. Pero muchísima atención, cuando x vale 2, aquí, x vale 2, f de x ¿cuánto vale? Vale 4c. No vale meterse con el 2. Por eso aquí, en el 2, voy a colocar un puntito abierto, porque no me puedo meter con el 2. Cuando f de x, aquí está el puntito ya. Bien, por eso aquí, desde este puntito abierto que hemos marcado, nos vamos hacia la derecha, hasta el infinito positivo. Unimos todos esos puntitos y nos vamos. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Y lista ya la gráfica de nuestra curva de densidad. ¿Qué más nos falta? Ahora sí, tenemos que calcular el valor de la constante C. Regresamos de este ladito. El área bajo toda la convención, pero primero de forma gráfica. Así que vamos a venir de este ladito y podemos ver aquí que la curva de densidad tiene 3 partes, 3 tramos, 3 trozos. Un primer trozo a la izquierda del x igual a 0, por aquí. Un segundo trozo por aquí, entre x igual a 0 y x igual a 2. Y un tercer y último trozo a la
derecha de x igual a 2, por este ladito. Vamos a identificar el área bajo la curva de densidad en cada uno de sus trozos o tramos. En este primer trozo o primer tramo, viene desde el infinito negativo y termina antes de llegar a x igual a 0. ¿Cuál es el área bajo la curva en ese primer trozo? Vamos a pintarlo, ¿ok? Pero, ¿tenemos algo para pintar ahí en ese primer trozo? ¿Hay algún área para sombrear? ¿Algún área bajo la curva? Recuerda que el área bajo la curva de densidad es el área entre la curva de densidad y el eje X. Pero aquí, en ese primer trozo, por acá, podemos ver que la curva de densidad se ubica exactamente sobre el mismo eje X. Por lo tanto, no hay ningún área. El valor del área es 0. No hay nada que sombrear, no hay nada que pintar. Felizmente la situación es diferente. La última información acerca de la emulación de las videoconsolas. Sí, hoy hablaremos de una noticia increíble. Se trata de una de las videoconsolas de la empresa de Sony. No te lo pierdas. La densidad y el eje X, aquí sí que están separados. Y vamos a pintar el área bajo la curva de densidad en este segundo trozo. Vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, qué bonito, ¿verdad? Pero ojo, solamente vamos a llegar hasta x igual a 2. No me puedo pasar, No me puedo pasar porque si no, eso va a salir mal. Y listo, ahí tenemos entonces el área bajo la curva de densidad en este segundo trozo de nuestra función. Ya está. ¿Algo más que podamos hacer por aquí? No, todavía no vamos a calcular su valor. Eso ya viene en un ratito más. Continuamos con el tercer trozo, a la derecha de x igual a 2. Y aquí ocurre la misma situación, exactamente lo mismo que pasó con el primer tramo. ¿Y qué pasa aquí? Nuevamente, la curva de densidad se ubica sobre el mismo eje X. No hay separación entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, no hay área bajo la curva. En este tercer trozo no hay nada que pintar, no hay nada que sombrear. El valor del área bajo la curva de densidad en este tercer trozo será 0. Muy bien. Ya está. Ahora, no podemos aquí aplicar la fórmula del área del rectángulo ni la fórmula del área del triángulo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ni un rectángulo ni un triángulo. Esto no es un triángulo, porque aquí hay un pedazo de parábola, la porción de una parábola, ¿sí? No nos queda otra opción. En casos como este hay que recurrir a la integral definida. Así que vamos a trabajar de este ladito con la integral definida. Dice, área bajo toda la curva de densidad, toda la curva de densidad. Por eso vamos a colocar la integral desde dónde hasta dónde. Como dice, bajo toda la curva. Vamos a ir desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y colocamos aquí f de x diferencial de x. ¿Te acuerdas que esto lo vimos en el primer video de nuestra función de densidad? Sí, un poquito de esto vimos. Y ahora, como nuestra curva de densidad tiene 3 tramos o 3 trozos, voy a separar esta integral en 3 integrales. La vamos a expresar como la suma de 3 integrales, trozo por trozo, ¿sí? Primer trozo. El primer trozo, ¿desde dónde hasta dónde va? El primer trozo va a la izquierda del x igual a 0. Entonces vamos a ir desde el infinito negativo hasta el 0. Y aquí colocamos f de x diferencial de x. Y le vamos a sumar, ¿qué cosa? Vamos a ir ahora con una segunda integral. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde nos movemos en el segundo trozo? Vamos a ir desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Esos serán los límites de nuestra integral. Y por supuesto colocamos f de x diferencial de x. Vamos con el tercer y último trozo. ¿Desde dónde hasta dónde nos movemos? El tercer y último trozo trabaja a la derecha de x igual a 2. Por lo tanto, colocamos integral desde 2 hasta el infinito positivo de que f de x diferencial de x. Y toda esta suma va a ser igual a 1. Excelente. Ahora sí, vamos a analizar qué es lo que pasa aquí en el primer trozo. Mira, vamos a tener la integral desde menos infinito hasta 0 de f de x. Y en el primer trozo, ¿cuánto es el valor de f de x? Recuerda, f de x solamente puede ser igual a c por x al cuadrado o puede ser igual a 0. En este primer trozo, ¿cuánto es el valor de f de x? ¿A qué altura nos encontramos? Nos encontramos a la altura de f de x igual a 0. Y aquí lo dice, mira, si es que estás en el intervalo que va desde 0 hasta 2, f de x vale c por x al cuadrado. ¿Estamos con el primer trozo en ese intervalo? No, ¿verdad? Estamos aquí, estamos a la izquierda del x igual a 0. En caso contrario, f de x vale 0. Por eso en lugar de f de x voy a colocar el 0. Ya tengo que ir colocando los valores de f de x. Y no me puedo olvidar del diferencial de x. Viene por aquí, más
Integral desde 0 hasta 2 de f de x diferencial de x. En este segundo tramo, desde x igual a 0 hasta x igual a 2, ¿cuánto es el valor de f de x? Entre 0 y 2, f de x, ¿cuánto vale? C por x al cuadrado. Por eso en lugar de f de x colocamos c por x al cuadrado, diferencial de x. Más, otra vez, trabajamos ya con el tercer trozo, integral desde 2 hasta el infinito positivo de f de x diferencial de x. En este tercer trozo, a la derecha de x igual a 2, ¿cuánto vale f de x? ¿Vale c por x al cuadrado? No, ese es el valor de f de x en este intervalo. Estamos aquí. En caso contrario, f de x vale 0. Por eso coloco en lugar de f de x 0, diferencial de x, y esto va a ser igual a 1. Ahora, integral definida de 0, diferencial de x, los que ya llevaron el curso de cálculo sabrán al ojo que esto es 0. Los que no han llevado el curso de cálculo, no se preocupen. Recuerden que la integral definida, ¿qué cosa es? Es el área bajo la curva. Ajá. Y aquí en este primer trozo, otra, habíamos visto que el área bajo la curva de densidad, ¿cuánto era? Estaba pegadita, la curva de densidad estaba sobre el mismo eje X. Por lo tanto, ahí no habíamos sombreado ningún área. El área allí era 0. Voy a colocarlo también por aquí, 0. Ahora viene integral desde 0 hasta 2 de c por x al cuadrado diferencial de x. Aquí voy a hacer un pequeño artilugio. Este c es una constante y lo puedo sacar de la integral. Así que lo voy a colocar aquí afuerita. Ya. Entonces viene c por la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado, pero sin olvidarme del diferencial de x, del cual yo siempre me olvido. Y por último, otra vez, integral definida de 0, diferencial de x, ya tú sabes que esto vale 0, excelente. Así que lo colocamos por acá. Si es que no te convence esta integral definida, recuerda que la integral es el área bajo la curva. Y aquí en este tercer tramo o trozo de nuestra curva densidad, ¿cuánto es el área bajo la curva densidad? Otra vez. La curva de densidad está sobre el mismo eje X, no hay ningún área para sombrear, ahí el área es 0 y esta sumatoria es 1. Estos ceros no le hacen nada a la suma, por eso me voy a quedar simplemente con ¿quién? Me voy a quedar solamente con c multiplicado por la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado diferencial de x igual a 1. Borramos todo esto y desarrollamos esta parte de aquí. Esta misma expresión c multiplicado por la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado diferencial de x la he vuelto a colocar de este ladito y ahora tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo vamos a hacer? Esta constante c la voy a colocar aquí abajito, todos bien atentos, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque ahora me quiero olvidar de esta constante c para desarrollar esta parte, integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo haremos para desarrollar esta integral? Como tenemos una integral definida, me conviene recordar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente. Ahora sí, integral de f de x diferencial de x desde a hasta b es igual a la antiderivada que se representa con la f mayúscula, la antiderivada de nuestra función original f minúscula de x, evaluada desde a hasta b. Y esto va a ser igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Dónde estamos aquí? ¿En qué parte del teorema fundamental del cálculo estamos? En esta primera sección tenemos integral definida, y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Abrimos corchetes, ahí está, vamos por los corchetes, nos toca la f mayúscula que es la antiderivada. Y para calcularla tendremos que emplear una formulita. ¿Qué formulita me conviene utilizar? Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la integral de x al cuadrado, diferencial de x. ¿Qué formulita me conviene utilizar? Me conviene utilizar esta, integral de x a la n, diferencial de x al cuadrado, x a la n. Se parecen, ¿verdad? Ahí está. La integral de x a la n, diferencial de x, es igual a ¿cuánto? Este x a la n lo vuelvo a colocar por acá, pero al n le voy a aumentar 1. X elevado a la n más 1. Y este mismo n más 1 que está como exponente lo trasladamos al denominador. ¿Listo? Integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1. Pero sin olvidarnos de la constante de integración c. ¿Por qué colocamos la constante de integración c? No hay que olvidarnos de esta constante cuando trabajamos con integrales indefinidas como esta.
una pequeña restricción, y es que el valor de n no puede ser menos 1. ¿Por qué? Porque si n vale menos 1, tendríamos menos 1 más 1, eso sería 0. Y un 0 dividiendo siempre nos va a traer problemas. Felizmente, en nuestro caso, ¿cuánto vale n? X al cuadrado, x a la n. X al cuadrado, x a la n. ¿Cuánto vale n? N vale 2, no vale menos 1. Así que continuamos siempre hacia adelante. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo integrábamos esto? Mira, x a la n viene por acá y al n le aumentamos 1. X al cuadrado viene por acá, pero a ese 2 le aumento 1. Y este 2 más 1 también viene por acá al denominador. ¿Sí? ¿Estamos bien? X a la n más 1. Y el n más 1 viene aquí al denominador. Y de repente alguien dice, profe, pero aquí falta algo, falta la constante de integración. No, aquí no va a ir la constante de integración, porque la constante se coloca cuando se trabaja con integrales indefinidas. Y aquí tenemos una integral definida. Estamos trabajando desde el 0 hasta el 2. Me falta colocarlos por aquí. Vamos a ir desde el 0 hasta el 2. Esos son nuestros límites de integración y esto va a ser igual a 1. Para ahorrarme un poquito de espacio, voy a borrar este 2 más 1 y coloco de una vez 3. Ya está. Entonces aquí coloco x al cubo. Y aquí donde dice 2 más 1, pues hago exactamente lo mismo. Me quedo con un 3. Listo. ¿Algo más que podamos hacer por aquí? Vamos a borrar esta parte y desarrollaremos esta ecuación. ¿Qué más podemos hacer por aquí? El c lo volvemos a colocar aquí igualito. C multiplicado por, abrimos corchetes y ahora ¿quién viene? ¿Dónde estamos? Esta era la antiderivada, es decir, estamos aquí con la F mayúscula y ahora nos toca evaluar esta antiderivada en B y luego restarle la antiderivada evaluada en A. Entonces vamos a colocar esta misma expresión pero evaluada en 2. Lugar de x al cubo voy a colocar 2 al cubo dividido entre 3. Listo ya. Esta partecita de aquí, F mayúscula de B. Ahora viene la resta. Bien, resta la antiderivada pero evaluada en A, en el límite inferior de integración. Viene la antiderivada x al cubo entre 3 pero evaluada en 0. En lugar de x coloco 0. Lo elevo al cubo y lo divido entre 3. Cierro aquí mis corchetes y esto va a ser igual a 1. Me falta colocar la rayita de división. Volvemos a colocar este c por acá. Volvemos a colocar el c y lo multiplicamos por, abrimos corchetes. 2 al cubo, eso sería 8. Y los dividimos entre 3. Pero aquí viene lo siguiente, 0 al cubo. 0 al cubo, eso es 0. Y 0 dividido entre 3 nos queda 0. El 0 restando no hace nada. Así que nos olvidamos de esta parte de acá y nos vamos a quedar cerrando corchetes. Esto va a ser igual a 1. ¿Cómo desarrollaremos esta partecita de aquí? Vamos a tener lo siguiente. C por 8, eso sería 8 veces C. Dividido entre 3, esto va a ser igual a 1. Ya casi nos sale. Coloquemos aquí esta rayita de división. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Borramos por aquí, por aquí, por aquí. Todo esto porque ya casi está el valor de C. Y con eso ya tendríamos un poquito de puntaje. Entonces, ¿cuánto nos quedó? Nos quedó que 8 veces C dividido entre 3, esto va a ser igual a 1. ¿Qué podemos hacer ahora? Simplemente encontrar el valor de C. ¿Me ayudas por favor con el valor de C? ¿Cuánto es? Yo sé que tú lo puedes sacar. No, yo sí lo tengo que hacer paso a paso, porque si no, alguien se puede confundir. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿cuánto va a ser el valor de C? El valor de C va a ser igual a C, va a ser igual a este 1 lo dejo por aquí y este 3 que está dividiendo en el primer miembro lo paso de este ladito realizando la operación contraria, es decir, multiplicando. Mientras que 8 que está multiplicando el C pasaría por aquí dividiendo. C va a ser igual a 1 por 3, eso sería 3 dividido entre 8. A mí me gusta trabajar con fracciones, así que ya tenemos el valor de C, es 3 dividido entre 8. Pero a algunos no les gusta trabajar con las fracciones y prefieren trabajar con este valor, pero empleando los decimales. 3 entre 8 es 0,375. Y ya está, listo el valor de C. Vamos bien adelante porque ya terminamos con el apartado A. A continuación, seguimos con el apartado B. Y en el camino voy a hacer una cosita bien simpática. Donde diga C, voy a borrar C. ¿Y qué cosa voy a colocar?
3 entre 8. Y el valor de c, que era 3 octavos, ya lo cambiamos. ¿Te acuerdas que aquí decía c por x al cuadrado? Ahora tenemos 3 octavos de x al cuadrado. Aquí teníamos c, 3 octavos y 4 veces c, 4 por 3 octavos, eso sería 3 medios. Se acabó definitivamente el apartado A. Vamos con el apartado B. Nos piden calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua x asuma un valor en el intervalo que va desde 0 hasta 1. ¿Cómo vamos a resolver eso? Ya tú sabes que probabilidad es área, y área es probabilidad, pero no cualquier área. El área bajo la curva de densidad. Aquí queremos calcular la probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo que va desde 0 hasta 1. Así que vamos a venir a nuestra curva de densidad y vamos a sombrear el área bajo la curva de densidad entre 0 y 1, entre x igual a 0 y x igual a 1. Aquí está la curva, sombreamos, sombreamos, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ya está. Y me ayudas por favor con lo siguiente, ¿cómo hacemos para calcular el valor de esta área sombreada? ¿Podemos emplear la fórmula del área del rectángulo? No. ¿La fórmula del área del triángulo? Tampoco. En casos como este, no nos queda otra opción que recurrir a nuestra amiga, la integral definida. Por eso vamos a venir por acá y vamos a recordar lo siguiente. Nuestra formulita del método algebraico, la probabilidad de que la variable aleatoria continua x asuma un valor en el intervalo que va desde a hasta b es igual a ¿cuánto? ¿Recuerdas la fórmula? Es igual a la integral desde a hasta b de f de x, sin olvidarnos del diferencial de x. En este caso, ¿cuánto vale a y cuánto vale b? Mira, tenemos que identificar a a y b. Por aquí A vale 0 y por aquí B vale 1. ¡Listo! Por lo tanto, seguimos estas instrucciones. Primero colocamos aquí la integral. Viene. Probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo que va de 0 hasta 1 es la integral. Luego, aquí chiquitito, viene A. Límite inferior de integración. ¿Cuánto vale A? A vale 0. Ahí está. Luego viene B. Límite superior de integración. ¿Cuánto vale B? B vale 1. Perfecto. Y después f de x diferencial de x. F de x diferencial de x. Usamos esta partecita de acá. Ya no nos sirve más. Y tenemos que desarrollar esta integral. ¿Cómo lo haríamos? Todos bien atentos. Esto va a ser igual a lo siguiente. Primero volvemos a colocar la culebrita. Viene entonces nuestra integral, evaluada desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 1. Y después aparece f de x. Ya no voy a volver a colocar f de x, sino que tengo que colocar su valor. F de x, no te olvides, estamos trabajando entre 0 y 1. En ese intervalo, ¿cuánto vale? ¿Vale 0? No, ¿verdad? El intervalo que va desde 0 hasta 1 está aquí metido, en este intervalo de aquí. Estamos en esta primera línea, en la cual el valor de f de x es 3 octavos de x al cuadrado. Por eso en lugar de f de x voy a colocar 3 octavos ¿de quién? De x al cuadrado. Pero sin olvidarme del diferencial de x. Ya está. Tenemos que completar esta integral que está por aquí. Para ello vamos a usar lo siguiente. 3 octavos, como es una constante, lo sacamos de la integral y lo colocamos ahí adelante. Viene por aquí 3 octavos. Y ahora sí, viene la integral. ¿Quién se queda dentro de la integral? Se queda x al cuadrado diferencial de x. Y esta integral evaluada desde 0 hasta 1. Después, este 3 octavos lo volvemos a colocar por aquí. Y nos quedamos, ahora sí, integral de x al cuadrado diferencial de x desde 0 hasta 1. Aplicamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que nos decía que esta integral definida es igual a ¿qué cosa? Es igual a corchetes. Abrimos entonces primero los corchetes. Y después, ¿quién viene? Después viene f mayúscula. ¿Y quién es f mayúscula de x? F mayúscula de x es la antiderivada. Uy, 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 nos quedaría la antiderivada de x al cuadrado. ¿Y cómo hacemos esto? Empleamos esta formulita. Integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n, pero a la n le aumentamos 1. Y este mismo n más 1 viene por acá, más la constante de integración c. ¿Sí? Entonces, hacemos lo siguiente. X al cuadrado, colocamos aquí x al cuadrado, pero a este 2 le aumentamos 1. Y además, este 2 más 1 también va a venir por acá. Ahora sí, no me puedo olvidar de quién. No me puedo olvidar de colocar el 0 y el 1.
Pero muchísimo cuidado, recuerda que aquí no vamos a emplear la constante de integración C. ¿Por qué? Porque esta constante se emplea para las integrales indefinidas como esta. Y aquí tenemos una integral definida con los límites de integración bien marcados. Así que no iría nuestra constante de integración C. Algo más, aquí mismo vamos a trabajar en lugar de 2 más 1. Vamos a borrar el 2 más 1, borramos aquí también 2 más 1 y de una vez colocamos 3. Ahí está. Borramos esto y evaluamos desde 0 hasta 1. Ya está. ¿Qué más? ¿Esto a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente. 3 octavos se quedan ahí igualitos y después abrimos nuestros corchetes. Tenemos que evaluar esta expresión. Primero en 1. Primero en 1. ¿Por qué primero en 1? Porque recuerda, estamos empleando la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ya habíamos encontrado la antiderivada con A y con B. Y ahora viene la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Aquí está la antiderivada. Nos toca evaluarla primero en 1. En lugar de X colocamos 1, pero lo elevamos al cubo y lo dividimos entre 3. Luego viene menos esta expresión, pero evaluada en 0. En lugar de X colocamos el 0. Por eso viene 0 al cubo y lo dividimos entre 3. Ya está. Ese 3 octavos lo volvemos a colocar por aquí. Y después vienen los corchetes. ¿Con quién? Viene 1 al cubo. 1 al cubo, eso sería 1. Y dividimos entre 3. Aquí sucede algo bien interesante. 0 al cubo, ¿cuánto es eso? 0 al cubo, eso es 0. Y si lo dividimos entre 3, pues eso sería 0. Toda esta expresión vale 0. Y si restamos 0, pues no estamos haciendo nada. Por eso me olvido de esta parte de aquí y voy a cerrar mis corchetes. ¿Esto a cuánto va a ser igual? 3 octavos por 1 entre 3. ¿Qué podemos hacer aquí? Aplicar nuestra famosa técnica de simplificación. La 372 porque 3 arriba con 3 abajo se fueron. Y nos quedaría arriba 1 y abajo el 8. 1 entre 8. Y ya calculamos la probabilidad que nos pedía el apartado B. Probabilidad de que la variable de la teoría continua X asuma un valor en el intervalo que va desde 0 hasta 1. ¿Cuánto es? 1 entre 8, 1 octavo. De repente, ¿a ti no te gusta trabajar con fracciones? No hay problema. Hasta aquí la respuesta es válida. Pero si odias las fracciones y prefieres los decimales, pues recuerda que 1 entre 8, eso es igual a 0,125. Me preguntan si lo puedo colocar como porcentaje. Claro que sí. Este valor simplemente lo multiplicamos por el 100%. Y ya que estamos por aquí, viene de una vez. Sería igual a 12,5%. Y listo. El área entre 0 y 1, 12,5%. El área entre 0 y 2, el 100%. En esta parte de variable aleatoria continua, más de qué se ha hablado, de integrales. Integrales. Hecha la ley, hecha la trampa, amigos. Ustedes con su tablita yo creo que ya tínense. De integrales, hecha la ley, hecha la trampa. Bien. Un breve recuerdo de lo que hasta ahora hicimos. Después queda ya lo que se llaman modelos para variable aleatoria discreta y modelos probabilísticos para variable aleatoria continua. Para la discreta, la Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeométrica, geométrica, multinomial. Para la distribución, para variable continua, la uniforme, la exponencial y la normal. Hasta aquí es el examen. Modelos para variable aleatoria discreta y continua. Ya, lo más difícil. Ahora tenemos que indicar qué día quieren dar examen. Espérame un segundo.
Ya, llevé esto a tomar agua. ¿Qué día quieren dar examen, amigos? Muestren sus cámaras, sí. Alpire, Abel, Julio, Morales, Julio, Isabel, Donoso, Miguel, Brandon, Sebastián, tan. Hoy somos miércoles 11. El examen, lunes 16 o miércoles 18. El lunes, si no me equivoco, hay referéndum, ¿no, ingeniero? Sí, ingeniero. Pero no pasa nada, ¿no? Miércoles 18. Al miércoles, entonces. Tiene una semana. De una el miércoles, ingeniero. Una semana para prepararse. Una semana y eso, y yo creo ya estarán pues preparados, digamos. Ya. MAT 300. Con el otro grupo tengo que dar jueves 19. Está bien, ¿no? ¿Quién está llevando dos veces esta materia? No dos veces. La 1 y la 2. Hay algún compañero, yo sé quién está llevando. Para que no se cruce, miércoles 18 de mayo del 2022. Horas, otra cosa. ¿Quieren dar examen presencial o examen virtual? Virtual, ingeniero. Virtual, ingeniero. Virtual nomás, ingeniero. Levanten la manito como está así, porque quieren dar examen presencial. Porque quieren dar examen presencial. Ya, los que quieren dar examen virtual. Ya, democráticamente, examen virtual. El examen Está bien, virtual ingeniero. será a las 9:15, más o menos. Todo el mundo queda virtual. Bueno, es más fácil, ¿no? Es más fácil, claro. Así la vida, digamos. No es más fácil, sino que es más cómodo, ingeniero. ¿Qué se va a hacer? Así la vida. Así es la vida. Ya. Ya, examen virtual. Miércoles 18 de mayo, a horas 9:15. A ver, para ese día, ¿qué necesito yo? Voy a mandar el examen por el formulario del Google. Ahí voy a mandar 4 preguntas. Ustedes van a darle solución con lapicero. El examen con lapicero. No con lápiz, por favor, porque no veo. No voy a ver si algún compañero, para que el profe salga más ciego, hace con un lápiz duro que no se ve ni por acá, ni por acá, ni por ningún lado. Tengo que llamarlo, tengo que decir, a ver, ¿qué significa esta letra? Ayúdame. Con lapicero. Lapicero azul, lapicero rojo para el día del examen. Lapicero, por favor. Ahí se ve bien en la hoja que van a hacer ustedes. Yo necesito solamente ahí su correo, su número de celular, nada más, nada más. Ya, pero un día antes, el martes, yo voy a mandarles un prototipo, un prototipo del examen, para que ustedes lo puedan ver y me lo puedan después mandar, pero ya con las soluciones. Tienen que sacarle foto. Ustedes son tremendos en esto, sí. Ingeniero, que mi cámara está lleno, que mi cámara no sé qué tiene, que la rompí, no sé. Ingeniero, no creo, con ustedes no creo, sí. Con otros grupos yo digo, bueno, compañera, saque sus fotos de su teléfono, bote esas fotos que no utiliza ahí, seguramente está lleno de su teléfono, pues pero no puede mandar la foto que usted con ustedes no creo, sí. Yo de ustedes, yo no pienso así. Con ustedes yo creo que saben mejor que yo. Ustedes me enseñan a mí.
Bueno, amigos, se cuidan. Hasta el miércoles conmigo entonces. Hasta luego, ingeniero. Un saludo, se cuidan. Hasta luego.